Vamos a internarnos entonces en Juan capítulo 4, verso 4 en adelante, y vamos a leer en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y dice así la escritura. Juan 4, verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Puede tomar su asiento en esta linda y maravillosa noche. Que el Señor añada bendición a su palabra. En esta noche, en estos cortos minutos, yo quisiera que meditemos bajo este tema que le he puesto por título: Jesús es la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. Lo primero que quisiera que analizcamos en esta noche es la primera frase que encontramos en el verso 4. ¿Qué es lo que dice el verso 4? El verso 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquí miramos que la escritura nos muestra que el Señor Jesús iba a viajar de Judea a Galilea. Y el verso 4 nos muestra que se le hizo necesario al Señor Jesús pasar por Samaria. Algo que quisiera que entendamos en esta noche, en esta oportunidad que estamos aquí, es que geográficamente, cuando uno viajaba de Judea a Galilea, uno cortaba camino y ahorraba tiempo si uno pasaba por Samaria. O sea que cuando uno viajaba de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, cuando uno pasaba por Samaria, uno cortaba camino. Era como un shortcut, geográficamente hablando. Pero historialmente, la historia nos enseña que muchos judíos piadosos preferían evitar pasar por Samaria. Muchos judíos piadosos preferían tomar un camino más largo para no pasar por Samaria. ¿Por qué es que los judíos piadosos no querían o anhelaban pasar por Samaria?
porque había altercado entre los judíos y entre los samaritanos. Había pleito, había distinción, había desunidad entre los judíos y los samaritanos. Y los judíos piadosos, para evitar pleito, para evitar contienda, para evitar argumento con los samaritanos, mejor muchas de las veces los judíos optaban tomar otro camino, aunque viajaban más, y no pasar por Samaria. Y aquí la palabra del Señor, al entender esto, nos muestra que Jesús, siendo judío, quería viajar de Judea a Galilea, pero la palabra del Señor no describe que no quería pasar por Samaria, sino que la palabra del Señor describe que le fue necesario, sintió la necesidad de pasar por Samaria. Pero yo quisiera que entendamos en esta noche que la necesidad de Jesús de pasar por Samaria no era por la necesidad geográfica, la necesidad de cortar camino, de llegar más pronto a Galilea. Jesús no anhelaba pasar por Samaria para llegar más pronto a Galilea, sino que cuando la palabra del Señor nos dice que le era necesario pasar por Samaria, es porque había una necesidad para que el maestro estuviera en Samaria. Había un profundo anhelo del maestro de estar en Samaria. Era mucho más de cortar camino, sino que el Señor Jesús sabía que en Samaria había necesidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. En Samaria había necesidad de que ellos oyeran de las bendiciones eternas que hay en el Cristo, en el Dios Todopoderoso. La necesidad de pasar por Samaria entonces no era cortar camino, era porque el maestro había entendido que había una necesidad más grande en Samaria. Entendamos, amados hermanos, jóvenes que están en este lugar, que el profundo anhelo del Señor, el deseo del Señor es estar presente donde hay necesidad. El anhelo, el deseo más profundo del Señor es estar y hacer presencia donde hay necesidad. La palabra nos enseña, amados hermanos, que el Señor no vino a los fuertes, el Señor no vino a los ricos, el Señor no vino a los poderosos, a los sanos. El Señor Jesús vino a los enfermos, el Señor Jesús vino a los que tenían necesidad, el Señor Jesús vino a aquellos que estaban necesitados de un levantamiento. El anhelo, el deseo del Señor, una de las características de nuestro Dios es hacer presencia donde hay necesidad, llegar donde hay necesidad. ¿Por qué es que el Señor anhela llegar donde hay necesidad? Porque su anhelo es glorificarse donde hay necesidad. Su anhelo es restaurar lo que está quebrantado. Su anhelo es romper los yugos que atan al ser humano. Su anhelo es glorificarse en la vida del ser humano cuando el ser humano está siendo agobiado por tantas cosas de este mundo. El anhelo profundo del Señor es hacer presencia, llegar a un lugar, llegar a un corazón, ahora espiritualmente hablando, en que hay necesidad, en donde hay necesidad. Y el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, lo hizo entender muy claramente. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesús está iniciando su ministerio y está en la sinagoga, dice que se le dio el libro de Isaías, y dice que el Señor Jesús en la sinagoga empieza a leer el libro de Isaías y empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, Él dio a entender que Él venía detrás de los enfermos, Él venía detrás de los cautivos, Él venía detrás de los que tenían necesidad, para ser usado por Dios, para ser un instrumento divino de Dios. Déjeme decirle, amado hermano, esta era el anhelo del Señor cuando dice que le fue necesario pasar por Samaria. No era que quería cortar camino, quiero llegar a Galilea más rápido. Sintió un profundo anhelo, esa necesidad. Necesito estar en Samaria, porque en Samaria va a haber una necesidad. Y algo hermoso y maravilloso, amado hermano, es que usted pudiera ver este lugar un día jueves. No hay mucha hermandad en este lugar, pero la palabra del Señor dice que donde hubieran dos o tres en un mismo sentir, el Señor iba a hacer presencia en este lugar. Y yo lo creo con todo mi corazón, amado hermano, que Cristo está en este lugar, que su Espíritu Santo está en este lugar. Y si Dios está en este lugar, amado hermano, es porque el Señor ha venido a llenar tu necesidad, a llenar aquello que está vacío en tu corazón. El Señor sabe que aquí hay jóvenes necesitados de Él. Sabe que aquí hay jóvenes que necesitan del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor, oiga qué hermoso está esto. El Señor en su misericordia, un Dios tan grande, un Dios lleno de tanta riqueza, de tanto esplendor, de tanto poderío, en su misericordia, por medio de su Espíritu Santo, se hace presente para beneficiarnos, para tocarnos, para saciarnos. Siéntete, amado hermano, privilegiado. Siéntete agradecido en tu corazón que Cristo está aquí. El Maestro está aquí. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu lucha? El Maestro está presente porque Él ha entendido que hay necesidad en su pueblo. Pero nosotros somos los que determinamos la magnitud en cómo es que Dios se va a glorificar en este lugar. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios llega a un lugar, su deseo, su anhelo es glorificarse, hacer obras sobrenaturales, hacer maravillas. Pero la magnitud en la cual Él se va a glorificar depende en usted y en mí. La magnitud en cómo Dios se va a mover depende en usted y en mí. Porque si hay un pueblo falto de fe, si hay un pueblo con pecados ocultos, si hay un pueblo que no lo desea, que no lo anhela, si hay un pueblo lleno de rencor, lleno de ira, lleno de división, lleno, amado hermano, de deseo de no estar aquí, eso detiene, limita la mano de Dios, la obra que Él quiere hacer, amados hermanos. Nosotros somos los que determinamos la magnitud en cómo Dios va a obrar. Si hemos llegado a este lugar sin deseo, sin hambre, sin anhelo, sin esa necesidad de Él, va a ser otro servicio rutinario, otro servicio apagado.
Pero cuando hay un pueblo sediento de su presencia, cuando hay un pueblo lleno de fe, cuando hay un pueblo que le llama, que le busca, que le clama con integridad y todo su corazón, déjame decirle, amado hermano, que Dios en su misericordia empieza a moverse, empieza a saciar, empieza a glorificarse, empieza, amados hermanos, a desprender su presencia en este lugar de una manera en especial, de una manera hermosa. Déjeme decirle, amados hermanos, y otros hermanos quizás también se lo pueden testificar, yo desde el 2017 tengo viajando a Honduras, he viajado a Guatemala, he estado en varios estados en México. Déjeme decirle que he estado en lugares donde usted no cree la pobreza que hay en esos lugares, donde a veces ni sillas hay para sentarse, donde no hay alfombra, ni piso, es tierra. Pero yo puedo testificar, y esto es una experiencia personal mía, que uno de los lugares donde he sentido la gloria y la presencia de Dios de una manera magnífica y potente ha sido en aquellas aldeas, amado hermano, donde no hay luz, donde no hay electricidad, donde no hay confort, donde no hay alfombra, donde no hay instrumento, porque ahí en esos lugares llega un pueblo sincero, llega un pueblo humillado, llega un pueblo quizás pobre económicamente, pero llegan con todo su corazón para buscar al Rey, para buscar su presencia, para darle alabanza y adoración. Son experiencias que uno aprende estando en esos lugares, amados hermanos, como la gente en pobreza, no teniendo nada, pero una presencia de Dios profunda que se mueve en esos lugares. Dios hace presencia, pero en la manera en cómo Él se va a desprender y se va a mover depende de nosotros. Has venido con necesidad, confiésaselo, díselo. No salgas de este lugar como hayas entrado. Quizás has entrado a este lugar cansado, fatigado, rendido, sin ánimo, decaído. Hoy el Señor, a Él se le ha hecho necesario estar este día jueves en la iglesia de Cristo, camino de santidad, para saciar ese vacío, para llenarte de nuevo ánimo, para llenarte de fuerza, para que tú salgas de este lugar con una alabanza en tus labios y proclamando victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el Rey. Deje avanzo porque el tiempo corre. Entonces le fue necesario pasar por Samaria, porque Jesús entendía que había una profunda necesidad en Samaria. Ahora, ¿cuál era esa necesidad que Jesús iba a atender en Samaria? ¿Cuál era la necesidad? La necesidad era la siguiente. En el verso 5 al verso 7 miramos que el Señor llega a una de las ciudades de Samaria llamada Sicar, y estos versos nos muestran que el maestro, cansado del camino, dice que los discípulos fueron a comprar algo de comer. El maestro, cansado del camino, del viaje, se detiene y se sienta junto al pozo de Jacob a descansar, a reposar. Y la palabra nos muestra que de repente viene una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y ahí es donde empieza el famoso diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana era la necesidad profunda.
Ahora, ¿cuál era la necesidad de esta mujer samaritana? La necesidad de esta mujer era lo siguiente. La necesidad de esta mujer, al leer todo este pasaje que hemos leído, es que esta mujer estaba sedienta. Esta mujer samaritana tenía sed, pero la sed de esta mujer samaritana no era una sed literal, no era una sed física, sino que la sed de esta mujer samaritana era una sed interna, era una sed espiritual. O sea que había un vacío profundo en el corazón de la mujer samaritana. Esa era la necesidad que el Señor Jesús estaba enfrentando en Samaria, y le fue necesario pasar por Samaria. Aquí en Samaria había una mujer sedienta, una mujer con una sed, una mujer con un vacío profundo en el corazón. Esta mujer tenía que ser saciada. Esta mujer tenía que ser satisfecha por algo. Esta mujer tenía que llenar ese vacío en su corazón. ¿Y con qué iba a llenar el Señor el vacío del corazón de esta mujer? Lo iba a llenar con su Santo Espíritu, lo iba a llenar con su dulce presencia, lo iba a llenar con su esencia, lo iba a llenar con su poder, la iba a saturar de su presencia, amados hermanos. La necesidad de esta mujer era sed, pero no sed física, sino sed espiritual. Existe la sed espiritual. Existe un vacío espiritual. ¿Sabía usted, amados hermanos, que el ser humano automáticamente tiene un vacío entre sí? Y es el ser humano, de alguna forma, busca siempre saciar ese vacío que tiene entre sí. Había una sed interna, una sed espiritual. Ahora quisiera desarrollar lo siguiente. ¿Qué es lo que causa la sed espiritual? ¿Qué causa la sed interna en la vida del hombre? Lo que causa sed, lo que causa, amados hermanos, ese sentir en la vida del hombre es lo siguiente. Cuando hay una separación entre Dios y el hombre, cuando hay una separación entre Cristo y el hombre, esa es uno de los motivos que causa sed espiritual, sed interna. Amados hermanos, tenemos que entender que cuando hay una separación entre Dios y el hombre, es por causa de la iniquidad, es por causa del pecado. Cuando el ser humano vive una vida pecaminosa, vive una vida, amado hermano, llena de placeres mundanos, llena de deleites mundanos y pecaminosos, y tiene ese deseo de revolcarse en los placeres de este mundo, aquella iniquidad separa al hombre de Dios. Y cuando el ser humano, amado hermano, vive de una vida desagradable ante los ojos de Dios, aquel hombre no es propiedad de Cristo, sino que aquel hombre es propiedad de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Una persona que vive una vida pecaminosa, aclaremos esto, todos somos pecadores, todos somos faltos, todos somos imperfectos. Pero cuando vivimos vidas pecaminosas en donde el pecado es nuestro deleite,
y no hay arrepentimiento, y no hay deseo de cambio, y no hay deseo de mejoría, nuestro dueño, hablando, estando en ese estado, es Satanás. Satanás es el que tiene el contrato de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella doncella, de aquel joven. Satanás es el que hace lo que él quiera, como él va a querer moverlo, sacudirlo. Es propiedad de Satanás. La iniquidad, el pecado, separa el hombre de Dios. Y cuando vivimos vidas pecaminosas, somos propiedad de Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás con el alma, con lo interno? ¿Qué es lo que hace el enemigo con una alma en cual él tiene derecho de mover, de tocar? Satanás oprime el alma, amado hermano. Satanás esclaviza al alma. Satanás mete al alma en una cárcel profunda, y en esa cárcel profunda el alma de aquel ser humano se va secando, secando y secando, amados hermanos, hasta llegar a un nivel de muerte espiritual. Eso es lo que hace el enemigo, seca tu alma. Y hay una profunda necesidad en aquel hombre, en aquella mujer, de saciar su alma, de llenar aquel vacío. Pero muchas de las veces, cuando el ser humano vive una vida pecaminosa, vive una vida apartada de Dios, siempre va a buscar saciar esa sed, saciar esa sequedad interna, con la corrupción de este mundo, con la contaminación de este mundo. El instinto del hombre, de la mujer que vive lejos de Dios, es llenar aquel vacío, es saciar aquella sed con los deleites de este mundo, con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con la fornicación, con el ocultismo, con la homosexualidad. Todas aquellas son fuentes diabólicas en donde el ser humano se refugia cuando vive lejos de la presencia de Dios. Así estaba esta mujer samaritana. En el verso 18, 16, 17 y 18, el Señor le dice a esta mujer: mujer, tráeme tu marido. Y la mujer samaritana le dice: Señor, no tengo marido, no tengo esposo. Bien has dicho, mujer, porque el que tienes ahorita no es tu marido, y 5 maridos ya has tenido. Esta mujer quería saciar la sed interna en el adulterio, en la sensualidad, estando con hombre y hombre y hombre, y ahora estaba en fornicación, porque el hombre con quien ella vivía ni era su marido. Esta mujer de aquella forma trataba de saciar aquella sed, trataba de saciar aquel vacío interno que ella sentía. Y esa es, amados hermanos, el instinto del hombre, de la mujer que vive lejos de Dios. Va a buscar saciar esa sed en la contaminación, en las cosas tóxicas de este mundo. Pero todo aquello que aquel hombre, que aquella mujer ingiere y bebe, es veneno para el alma. Todo lo que este mundo ofrece, quizás podrá saciar esa sed interna temporalmente, pero es como que si el hombre estuviera tomando un veneno, tomando algo tóxico, tomando algo, amado hermano, que le va a hacer mal. Esas son los remedios, amados hermanos, de este mundo. Todo lo que este mundo ofrece, joven que estás en este lugar, es temporáneo. Te va a saciar momentáneamente. La pornografía te va a saciar momentáneamente, pero después que la mires, te vas a sentir igual como estabas antes de que lo prendieras. Aquella bebida alcohólica te va a saciar, pero cuando el efecto se te acabe, te vas a sentir miserable como te sentías antes de tomarlo.
Todos los medios de este mundo son temporáneos, son temporales. Pero el Señor le dijo a esta mujer en el verso 13 y 14: mujer, si tú bebes de esa agua física, vas a volver a tener sed. Yo tengo una agua que es viva, que es eficaz, y si tú tomas de la agua que yo te doy, dentro de ti va a fluir una fuente que salta para vida eterna. El agua, la esencia que Dios nos da, amados hermanos, es una satisfacción eterna para siempre. La gloria de Dios, la presencia de Dios nos sacia profundamente, eternamente, como nada en este mundo lo puede hacer. Como nada en este mundo lo puede hacer. La presencia de Dios satisface eternamente. Cuando tú bebes del río del Señor, esa satisfacción no se compara con nada de lo que este mundo ofrece. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Pidió todos los bienes que le correspondían, gastó todo cuanto tenía en rameras, en viviendo una vida pecaminosa, desagradable, y terminó estando con los marranos, y aún triste, aún seco, aún sin propósito, porque nada en este mundo puede traer una real satisfacción en la vida del hombre. El único que sacia al hombre es Jesús de Nazaret, porque Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente de verdad, Él es la fuente de misericordia, Él es la fuente que fluye dentro de ti. Entonces, la separación entre Cristo y el hombre por causa de la iniquidad es una de las razones que causa la sed espiritual. Cuando el hombre no está conectado con Dios por causa de la iniquidad, aquel hombre, aquella mujer está sediento, está vacío, tiene una profunda sequedad dentro de él. Y solo Cristo la puede saciar. Miremos otro motivo que causa la sed espiritual. Otro motivo que causa la sed espiritual, y esto es ya hablando congregacionalmente, ya internamente como iglesia, es cuando hay falta de ayuno, cuando hay falta de oración y búsqueda de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si está conmigo en esta noche, ¿qué causa sed en el ser humano? Cuando hay falta de ayuno, de oración, y cuando no hay búsqueda de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que es por medio de la oración, es por medio de la búsqueda de Dios, es por medio del ayuno que el ser humano se conecta a Dios. Y al conectarse con Dios, el ser humano empieza a recibir, a beber y a tener los beneficios de Cristo Jesús. Cuando el hombre, la mujer se conecta con Dios por medio de la oración es una fuente que te conecta con Dios. Y al estar conectado con Dios, Dios me empieza a saciar, Dios me empieza a llenar, Dios me empieza a fortalecer, Dios me empieza a dar, amados hermanos, ese ánimo que necesito. El ayuno, la oración, la búsqueda con Dios es la manera en cómo bebemos de su esencia, bebemos de su río, bebemos de su agua. Cuando nos conectamos con Él, compartía esto el sábado en el ayuno.
Cuando nos conectamos con Dios, por medio de esa conexión recibimos nutrientes espirituales, recibimos vitamina espiritual. ¿Y qué es lo que hace la vitamina? Te levanta, te fortalece, ¿verdad? Pero si no tomamos vitaminas, vamos a estar decaídos, ¿verdad? Cuando el ser humano se desconecta con Dios, el ser humano va a caer en un decaimiento espiritual. El ser humano va a caer en un enfriamiento espiritual. Cuando no hay conexión con Dios, no hay esa llenura de su Santo Espíritu. Y cuando no hay llenura de su Santo Espíritu, se empieza a perder la pasión en la iglesia, se empieza a perder la consagración, se empieza a perder la santidad, porque no hay una conexión con el Maestro. Si está conmigo en este día, cuando no hay conexión, eso nos lleva a un decaimiento espiritual. Y en aquel decaimiento espiritual empieza a haber una sed profunda en el alma, porque estamos faltos de la presencia de Dios. Si no vivimos vidas de oración, si no vivimos un estilo de vida de ayuno, de oración, de búsqueda con Dios, buscar llenarnos de Él, nuestra vida espiritual se va a ir decayendo, se va a ir secando, se va a ir, amados hermanos, yendo en pedazos. Y ese es otro motivo que causa sed espiritual, cansancio espiritual, vacío espiritual. No se trata, amados hermanos, solo de venir a la iglesia. Llegaste a la iglesia, gloria a Dios. Ahora sumérgete en el río, entra en el río y sáciate en el río. Una cosa es llegar al río, pero otra cosa es meterte al río y saciarte en el río y beber del río, amado hermano. Y esto lo digo por testimonio. Les voy a contar un testimonio para que usted me entienda. En el 2021, ya estamos en el 2023. Cuando fui a predicar a Portland, Oregon, si no me creen, aquí está Jonathan como testigo, él fue conmigo. Allá en Oregon fuimos, creo que era junio 2021. Había una calor que rompió récord. Estaba a 115 grados en Portland, Oregon. Calientísimo. Y lo más chistoso es que aquí en California está fresco. Y normalmente es al revés. Normalmente en el verano está caliente en California, y en Portland se mantiene fresco. Pero en esta ocasión nos tocó ir en una temporada que rompió récord. 115, creo que subió hasta 117 grados de calor. Y uno de los hermanos por allá, en uno de los días que estábamos allá, nos dijo, vamos a ir en un paseo, en un barco que tiene el hermano. Y yo pensé y dije, solo vamos a ir de paseo, y me fui en ropa casual. Me fui en pantalón de mezclilla, en Levi's, con tenis, con una camisa casual de botones. Y cuando llegamos allá al barco, veo a todos preparados como para entrar al agua, y yo con mi vestimenta diferente, con mis Levi's, con mis tenis, con mi camisa formal de botones. Y dije, bueno, pues vamos al paseo del barco. Y de repente vamos al paseo del barco, y acuérdense, está haciendo calor, 115, 117 de calor. Y estamos en uno de los ríos de Portland, el Willamette. Y estamos navegando en el barco con el hermano y otros hermanos, y de repente el hermano deja de navegar con la lancha y dice, vamos a detenernos aquí y hay que meternos al agua, que está haciendo mucho calor. Y yo dije, híjole, ¿y cómo me voy a meter si mire cómo vine? Ando con tenis, ando con Levi's, ando con mi camisa de botones casual. ¿Cómo me voy a meter?
Y de repente todos se metieron y todos diciendo: ay, qué fresco se siente. Estaba la calor tremenda y todos nadando en el río, saciándose en el río, y yo me quedé en el barco mirándolos. Hasta que llegó el punto que dije: ¿saben qué? No me importa cómo vine, pero tengo calor y yo también me quiero saciar en ese río y me quiero refrescar. No importa cómo estoy, pero así, amados hermanos, con pantalón de mezclilla, con tenis y con esa camisa de botón, me eché un clavado y me metí al río. Y ay, qué rico se sintió, amados hermanos, la frescura de aquel río. Amados hermanos, espiritualmente es igual. Una cosa es estar cerca del río, llegar al río, pero no vas a sentir la satisfacción hasta que entres al río y nades dentro del río y te sacies en el río. Amados hermanos, no importa cómo hayas venido a este lugar. Quizás viniste y le fallaste al Señor. Quizás te portaste mal con papá, con mamá. Quizás obraste de una manera incorrecta. No importa cómo hayas venido, llegaste al río en esta noche. Ahora entra al río y sáciate en el río y llénate del río y verás la gloria de Dios, amados hermanos. Oh, yo siento la gloria de Dios en este lugar. Una cosa es llegar al río, otra cosa es meterte al río. Todos hemos llegado al río hoy en este día. Ahora está en ti personalmente, en ti, decidir si vas a entrar al río para saciarte del río. Si está conmigo en este día. La falta de oración, de consagración, de oración, de ayuno, es otra razón que causa la sed espiritual. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oiga, qué hermoso, qué claro está esto. El pueblo de Israel dejó al Señor fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas. Cisternas rotas no retienen el agua. No retienen el agua porque están rotas. El agua que entra a la cisterna rota va a salir porque está rota. El pueblo de Israel dejó al Señor. Cuando dejamos al Señor por medio de la oración, hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno, hemos dejado la búsqueda del Señor, nuestro interior será una cisterna rota. Y podrás venir a este lugar y la gloria de Dios se podrá desprender, pero como no hay un vivo anhelo, no hay un vivo deseo de Él, no vas a retener aquella presencia que se mueve en este lugar, aquella gloria que se mueve en este lugar, porque tu cisterna está rota. Hoy el Señor te quiere animar, joven. Busca siempre mantener una conexión con Dios. Busca siempre mantener una relación con Dios, para que ese vacío dentro de ti Él lo pueda llenar en todo tiempo. Él lo pueda saciar en todo tiempo. Lo pueda llenar de su amor, de sus caricias, de su paz, de su felicidad cuando te sientas triste. La conexión con Dios por medio de la oración es como bebemos del agua de la vida. Vamos a continuar en esta noche. Ya nos quedan pocos minutos. Entonces, esta mujer samaritana tenía sed. Estaba sedienta. Tenía un vacío profundo interno.
Ahora, me llama mucho la atención lo que dice el verso 10 en este diálogo que está teniendo Jesús y la samaritana. El verso 10 dice: respondió Jesús y le dice: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Las primeras frases son las que me llaman la atención. Si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Si conocierais el don de Dios. ¿Qué le quería dar a entender el Señor Jesús a esta mujer? Mujer, si entendierais, si comprendierais quién soy yo, quién es el que te habla, quién es el que está delante de ti. Esta mujer no sabía quién era Jesús claramente. No sabía quién era el maestro que estaba enfrente de ella. Y por eso Jesús le dice: si tú entendieras, reconocieras, si comprendieras quién soy yo, tú fueras la que me estarías pidiendo a mí que yo te diera de beber a ti. Jesús le dijo a ella: mujer, dame de beber. Pero si tú entendieras y comprendieras y reconocieras quién soy yo, tú fueras la que me pedirías a mí: dame de beber. Si comprendieras, entendieras quién soy yo, quién era Jesús en este tiempo. Jesús era el Mesías. Jesús era el Verbo hecho carne, amados hermanos. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era el ungido, era Dios manifestado en hombre. ¿Y quién es Jesús ahora para nosotros? Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro libertador. Jesús es aquel que hace obras, que hace maravillas, que hace cosas hermosas día tras día en nuestras vidas. Si entendieras quién soy yo, si comprendieras quién soy yo, tú me pedirías a mí que yo te dé de beber. Tenemos que entender que este mundo vive con una cegadura espiritual. Este mundo que vive sin Cristo, alejado de Cristo, separado de Cristo, vive con un velo espiritual, una cegadura espiritual. Y mientras el hombre, la mujer que vive en este mundo sin Dios no reconozca quién es Dios, nunca tendrá acceso al agua viva, a la fuente de agua viva. Mientras el mundo viva con esa cegadura, con ese velo tapándole los ojos espirituales, ese velo no te deja reconocer quién es Jesús, no te deja reconocer quién es el Maestro. Déjenme decirles, amados hermanos, que esta cegadura espiritual en la vida del hombre, en la vida de la mujer que vive sin Cristo, solamente puede ser rota, disipada, cuando el ser humano logra creer en el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que hizo el sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús abrió el tiempo de la gracia, el velo fue roto y ahora todo aquel que confiesa el nombre de Jesús será salvo, amado hermano. Todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo es el que tiene entrada a heredar y a recibir los beneficios del Maestro de maestros. El sacrificio de Cristo es la llave para beber del agua de la vida, para tomar del agua de la vida. El sacrificio de Jesús. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús, cuando creemos en el evangelio de Cristo Jesús, toda cegadura espiritual, todo velo espiritual es roto, es disipado, y ahora puedo entender, reconocer
y entrar en la presencia de Dios. La sangre de Cristo es la llave para que el ser humano tome y beba del agua de la vida. Mientras el ser humano no acepte a Jesús, no acepte el sacrificio de Cristo, vivirá con ese velo y esa cegadura y nunca tendrá acceso a ese beneficio hermoso, a ese regalo especial de la presencia de Dios. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oiga, qué precioso está esto. Aquí el Señor hace una invitación a los sedientos: vengan a las aguas, aunque no tengan dinero, vengan, compren, coman, compren sin dinero, compren sin precio vino y leche. Pero ¿cómo es que tengo acceso al vino, a la leche que el Señor describe aquí, a estos manjares, a estas delicias, si no tengo dinero, si no tengo con qué pagar? Y es que, amados hermanos, el Señor Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, y es por eso que dice: aunque no tengas dinero, aunque no tengas con qué comprar, cree en el sacrificio de Cristo, acércate y tendrás acceso a deleitarte de los manjares, de las delicias del Maestro. Nada en este mundo, ni el oro, ni la plata, ni todo el dinero, ni las riquezas de los seres humanos puede comprar la fuente de agua viva. Nada, nada. Solamente la sangre de Cristo fue más que suficiente para que ahora usted y yo podamos acercarnos delante del oportuno socorro y hallar, amados hermanos, aquella delicia y beber de Él y llenarnos de Él y satisfacernos de Él por medio de la sangre de Cristo. Por eso creen en el sacrificio de Jesús, cree en lo que Él hizo por ti, para que tú puedas tener entrada a recibir aquello precioso y maravilloso. Termino aquí en el verso 14. El verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando creemos en el Señor, cuando creemos en su sacrificio, podemos tener acceso de beber de esta agua, de beber de su esencia. ¿Y qué es lo que empieza a moverse dentro de nosotros? La vida del Señor. El río del Espíritu Santo de Dios empieza a moverse, a fluir dentro de nosotros cuando bebemos, cuando tomamos el agua de la vida. Cuando tú tomas del agua de la vida, la misma gloria de Dios empieza a fluir en ti, la misma presencia de Dios empieza a fluir en ti, la misma vida de Dios empieza a fluir en ti. ¿Y qué es lo que la vida de Dios hace en ti? Empieza a dar vida, amados hermanos, a propósitos, a promesas, a virtudes hermosas y maravillosas para cada uno de nosotros. El agua da vida. El agua da vida, amados hermanos. Usted pone una semilla en la tierra y si no le cae agua, no florece la semilla. La presencia de Dios es vida en nosotros. Cuando su presencia fluye en nosotros, la vida de Dios está fluyendo en nosotros, y la vida de Dios
desprende cosas hermosas, virtudes hermosas, cuando su presencia fluye en ti, fluye en mí. Virtudes como fe, virtudes como valentía, virtudes como amor, dominio propio, empiezan a florecer en la vida del ser humano, porque eso es lo que hace el agua. El agua da vida, despierta, levanta. Si somos jóvenes distanciados del Señor, alejados de Dios, hoy el Señor te invita a que en esta noche entres al río y bebas del agua de la vida, para que seas un joven de propósito, para que seas un joven lleno de promesas, para que seas un joven lleno de las virtudes hermosas de Cristo Jesús. Esta mujer fue la necesidad que Jesús iba a enfrentar en Samaria. Esta mujer estaba sedienta, esta mujer tenía un vacío, pero lo más hermoso del Señor es que para todo lo negativo, para todo lo perdido, para todo lo decaído, Él siempre tiene resolución, y Él mismo es la solución. Nada en este mundo satisfacerá la sequedad, la sed, el vacío interno en el hombre. Solamente la fuente de agua viva. Hoy en día te invito a que te pongas de pie, a que pases a este lugar y a que te sacies del agua de la vida.